Mi nombre es Fernando Calderón y vamos a entrevistar a Ricardo Sadava, de 81 años, quien fue testigo y protagonista privilegiado de los sucesos que ocurrieron en el año 1976 a partir del golpe de Estado cívico-militar. Nuestro entrevistado, como dije, es Ricardo Sadava, y él fue delegado de la sección cobrería del astillero Río Santiago. Bueno, sí. Bueno, yo me llamo Ricardo Sadava. En esa época yo era delegado del sector de cobrería naval. Venía de la base naval, había estado de aprendiz, por lo tanto tenía hasta el 24 de marzo del 76, eran 13 años que yo tenía de trabajo dentro de entre la base y el astillero. En el taller que yo estaba en cobrería hay un grupo de delegados que, bueno, reivindica permanentemente, porque había compañeros del taller junto con los 50 compañeros desaparecidos que, bueno, que eran militantes. En general cobrería siempre se distinguió un poco porque había un sector muy combativo. Yo era delegado en esa época. El Rodrigazo, como primer medida, Isabel había anulado las paritarias, que es la ley 14250. La había anulado, y por lo tanto para nosotros, que era la primer paritaria que teníamos desde el astillero, y se había hecho con una democracia que es llamativo hasta en la actualidad, porque se elegían preparitarios en cada sector de trabajo, para que cada sector de trabajo tuviera su representante. Esos preparitarios iban formulando los reclamos y las cosas que creía que eran necesarias e importantes para, no solo como trabajadores para la remuneración, sino que tenía que ver con una mejor forma de funcionar. Y ahí se toma la decisión y dice, bueno, vamos vamos a La Plata, que directamente eran los trabajadores del astillero que salimos caminando por el camino Rivadavia, y que después se nos fue sumando gente, porque eso era lo interesante, que yo me acuerdo patente cuando entramos en el Diagonal 74, ahí que había gente que estaba al costado y que se conversaba con los trabajadores y se sumaba, y se fue sumando, y bueno, cuando llegamos a 44, era 44, 4 y 5, era impresionante. Para esto se había enterado la gente de Propulsora, y empezaron a salir también. Y por otro lado también avanzaban de ahí de Olmos, como es la petroquímica que está en 44, cerca de Olmos. Bueno, también esos venían caminando. Bueno, la cosa que fue multitudinario, bueno, terminó en una represión brutal, y bueno, y el desbarajuste, después, qué sé yo, dieron vuelta micros, autos, qué sé yo, de todo. Fue un desastre. Que bueno, el 24 de marzo arrancaron ya sabiendo dónde tenían que ir, a quién tenían que llevar, y bueno, fueron a muchas casas donde no encontraron compañeros, pero que después los encontraron. Pero para nosotros era como el cambio de tener que enfrentar a un gobierno que lo sentíamos propio. Era preferible pelearlo contra los milicos, pero no, la diferencia después la notamos, no fue en ese momento, ¿no? Las conclusiones de que era selectivo y era de acuerdo a quienes tenían el poder, de lápices de anotar, porque sé de compañeros que quizá eran un poco más activistas, como éramos quizá nosotros, de participar en las asambleas, y otros compañeros que el solo hecho de haber estado en contra de alguna cosa lo anotaban, más allá de que había una política muy concreta. El director de Recursos Humanos era el capitán Bigliardi. El capitán Bigliardi, un domingo en la ciudad de La Plata, no sé, había hecho un mandado, pasa una moto y lo ejecuta. Eso fue un domingo. Me acuerdo que estábamos con Luciano Sander el lunes, cuando se entera Luciano, dice, mirá, estos tipos se van a querer vengar. Se llevaron 6 compañeros del astillero, todo. Luciano, García, un compañero, Arias, otro compañero que eran los dos de Berizo,
Coco Cardinali, que había estado con nosotros en una lista, en la lista celeste, y que había estado preso y lo largaron enseguida, y el negro Arriola. Se los llevan, eso es el jueves. Y el sábado, bueno, nos enteramos de que habían tirado 5 cuerpos ahí en el camino Boca Cerrada, en el fondo de Punta Lara. La cosa que, bueno, eran los compañeros. Bueno, ahí está, la venganza, después hubo que reconocer, bueno, todo eso bueno, generó más terror en Ensenada, ¿no? Un día me encuentro con un compañero que se llama Becker, que falleció hace poco. Los encontramos con él y los ponemos a charlar, porque él había estado donde yo era el delegado, en Cobrería. Y Becker dice, vos sabés que a mí también, yo estuve con Luciano. ¿Cómo estuve con Luciano? Claro, dice, porque a mí también me secuestraron. Y me tuvieron atado con alambre, y nos torturaron a todos. Pero dice, en un momento dado a mí me dijo que zafaba yo, que era 5 por 1. Y ahí entendimos lo que es la historia, la sed de venganza de esta gente. Como el domingo habían matado al capitán Bigliardi, director de recursos humanos del astillero del Río Santiago, donde se hacían los listados después de nuestros compañeros desaparecidos, era 5 por 1, por lo tanto a Becker le dijeron que él zafaba. Su hijo hoy es trabajador del astillero y es un militante, es delegado gremial, Becker.